Compartir pantalla. Porque creo que habían unos que estaban peor que yo. Sí, pues obvio. Sí, todo depende del atraso. Y el problema es que, claro, como casi todos trabajan, obviamente, no es que mañana tengan el día para hacerlo, pues igual tienen Sí, que trabajar en el día y no les queda el espacio realmente para poder avanzar, pues. O sea, o es ahora o nunca. exacto. Ya. Habíamos visto, ¿cierto? Bueno, estábamos viendo problemas de transporte y dentro de eso, en particular, ¿cierto? Las formas especiales, digamos, los truquitos que podían eventualmente surgir para modelarlo con digamos, la estructura, ¿cierto? Que un modelo de transporte en ese sentido necesita, ¿cierto? Que esto de balancear oferta y demanda, eh, y que tener todos los costos definidos, ¿cierto? Tener claro las prohibiciones también, ver, hasta el momento, ¿cierto? Hicimos el primer ejemplo, teníamos oferta y demanda ya cuadrada, entonces no era un problema. Y lo otro, que fue el de la semana pasada, ¿cierto? O sea, no, de ayer que en realidad terminamos de ver, que era el caso, ¿cierto? Cuando yo tenía más oferta que demanda, ¿cierto? Quiere decir que hay oferta que yo no iba a tener a quién dársela, ¿cierto? Que en el fondo no tenía comprador para esa oferta. Y por lo tanto, yo necesitaba, para que el modelo cuadrara efectivamente, necesitaba que inventar una demanda, ¿cierto? Que esa demanda ficticia, para que se consumiera la diferencia. Y lo hicimos en realidad, ¿cierto? Con un caso de producción en particular, que no era, ¿cierto? Un caso de, digamos, de transporte en sí, pero obviamente para transporte es más o menos lo mismo. Y ahora vamos a ver como la otra situación, que es qué pasa cuando yo tengo un modelo donde la oferta es la que es menos que la demanda, donde hay más demanda que oferta. En ese caso, por supuesto que yo no, al final, no puedo satisfacer lo que me están pidiendo, simplemente no hay forma, ¿ya? No es que el problema va a encontrar cómo hacerlo, sino que simplemente hay clientes que me están pidiendo algo y yo no tengo simplemente cómo suministrárselo. El tema es que dentro de esas asignaciones, dentro de lo que sí puedo dar, ¿ya? Que no va a ser todo, pero de lo que puedo dar, puedo decidir, ¿cierto?, qué asignación hago que implique el menor costo posible, ¿ya? Y eso sí, en el fondo, es parte de la decisión, porque podría, aunque no le alcanza a todo, pues puedo repartir de distintas maneras, y esas distintas maneras van a tener también distintos costos, naturalmente. Entonces, me interesa en particular si además no los puedo satisfacer a todos, por último hago la asignación que me baja más los costos. Y eso es cuando aparece la necesidad de un origen ficticio en el fondo, ¿ya? Em, entonces, este caso podemos decir que es de transporte por la naturaleza, es más o menos de transporte, pero es transporte de agua, ¿ya? Entonces, pero de todos modos, ¿cierto? Hay una unidad que yo puedo mover de un lugar a otro, ¿cierto? De un origen a un destino, y que esa unidad, ¿cierto? Es como el equivalente al metro cúbico, ¿cierto? En el fondo la pueden ver de esa manera. En este caso, bueno, ¿qué dice? Metro Water District es una dependencia que administra la distribución de agua en cierta región geográfica grande. La región es bastante árida, por lo que el distrito debe comprar y traer agua del exterior. Las fuentes de esta agua importada son los ríos Colombo, Sacron y Calori. ¿Ya? Tres fuentes, tres ríos, ¿cierto? Y el distrito revende el agua a los usuarios de la región. Sus clientes principales son los departamentos de aguas de las ciudades de Verdú, Los Devils, Sangó y Holy-Glass, ¿ya? 4 ciudades como clientes, 3 ríos de donde sacar agua, ¿cierto? Para llevar a estas 4 ciudades. Es posible hacer llegar agua
a cualquiera de estas ciudades desde cualquiera de los tres ríos, con la excepción de que no hay forma de abastecer a Holy Glass con agua del río Calori. Particular, eso cierto no se puede dar. Entonces ahí hay una prohibición. Eso, por ejemplo, podría ser como, que dices tú, de los casos de elevación, que de repente si el río está más bajo que la ciudad, podría implicar que hay que bombear, o hay que bombear mucho, y obviamente no hay conexión para allá por eso. Simplemente, ¿cierto? No es viable en el fondo enviar agua en esa dirección. Claro. Es posible hacer llegar agua allá. Y bueno, y último, sin embargo, dada la distribución geográfica de los acueductos y ciudades en la región, el costo del abastecimiento del distrito depende tanto de la fuente como de la ciudad a la que abastece. Y eso, esos tipos de oleoductos en Chile no sé si existen mucho. Aquí como que Chile es un país que tiene bastante agua en general. En otras partes en realidad hay que hacer carreteras de agua, literalmente. Va de muchos kilómetros, pueden ser de miles de kilómetros, para transportar lo que realmente se necesita. Y obviamente para hacer ese transporte se necesitan estaciones de bombeo cada cierto tiempo porque hay que subir, ¿cierto?, la presión, porque obviamente en la medida que va avanzando el kilometraje va bajando y hay que tener ahí estaciones de rebombeo en algunos puntos. De hecho, eso pasa, por ejemplo, con el petróleo en Chile, ¿cierto? En Chile hay básicamente tres refinerías, una en Talcahuano, ¿cierto? En Hualpenta hoy día. La otra, ¿cierto?, que está en Concón y en Punta Arenas. Y de Hualpén se envía a Santiago combustible por cañería, ¿ya? Pero, y hay una estación de bombeo que está como en San Javier más o menos, ¿cierto? O Talca por ahí, era como esa zona, donde se inyecta de nuevo presión para que llegue a Santiago en realidad, ¿cierto? Entonces, esto es un poco eso, dependiendo de cuántas estaciones yo me pillo en el camino, tengo que impulsar nuevamente el agua, ¿cierto? Y eso obviamente es un costo operativo que al final va encareciendo el agua, ¿cierto? Hasta que yo la puedo hacer llegar. Em, en la próxima tabla, la tabla, ¿cierto?, da los costos variables. En este caso se usa una unidad de medida que para nosotros no es como muy natural, ¿cierto?, muy conocida. Los acrepié de agua, ¿cierto? Que equivalente, por ejemplo, a como sea una medida de volumen en el fondo, en decenas de dólares para cada combinación de río y ciudad. A pesar de estas variaciones, el precio que el distrito cobra por acrepié es independiente de la fuente de agua y es el mismo para todas las ciudades, ¿cierto? A veces por legalmente. Entonces, tienen que cobrar un cierto valor, no pueden cobrar uno distinto. Y es en este caso como la compañía la que debe buscar de qué manera logro el menor costo posible en hacer esta distribución, porque eso me va a permitir, por supuesto, también tener más utilidad, dado que el precio es fijo, ¿cierto? En realidad el juego para estas empresas viene por ese lado. ¿Qué me dice, cierto, mi tabla? Hay hartas cosas aquí que son un poco, como siempre, deben ser en esta estructura, ¿cierto?, de problemas, que son por una parte los orígenes, tres ríos, Río Colombo, Sacrum Calori. Cada uno de ellos ofrece 50, 60 y 50 de agua, ¿cierto?, en esa medida acrepié. Los costos, ¿cierto?, los tengo al centro y tengo las cuatro ciudades, Verdú, Los Débiles, Sangoa y Holy Glass, ¿cierto?, con sus respectivos costos. Donde no tengo, lógicamente, la posibilidad de asignar es en esta, ¿cierto?, el Calori con Holy Glass, que es particularmente, ¿cierto?, el que en este caso está prohibido, ¿ya? ¿Y qué más? Y aquí es donde viene ya una de las cosas especiales, que está, em, hay que saber tratarlas, porque pueden haber varios problemas donde se presenta esta situación en el fondo de que hay cosas opcionales, ¿ya? Em, por ejemplo, en este caso, en la ciudad de Verdú, ¿cierto? Ellos desean tener, en el fondo, 50 de agua, ¿ya? Eso es lo que a ellos les gustaría tener, 50 de agua.
Pero necesitan por lo menos, ¿cierto? 30. Los otros 20, si realmente fuese posible recibirlos, perfecto, ¿cierto? Ellos en el fondo lo recibirían felices de la vida, pero si no es posible, por lo menos necesitan que sean 30. Entonces aquí lo que pasa, ¿cierto? Es que tengo una situación de, digamos, donde seguro, en cualquier caso, la solución no puede no enviar por lo menos 30. De 30 para arriba, esta ciudad, ¿cierto? Necesita enviarle. Y O sea, ahí se coloca como restricción que sería igual o mayor a eso. ya, eso vamos a ver cómo se pone eso. Que ahí hay una forma especial para que siga respetando el efecto de, o sea, o la estructura del modelo de transporte, porque no, igual se tiene que usar puras igualdades necesariamente. Pero hay una forma de escribir esto que te permite hacer la opción. Y que ahí, obviamente, los otros 20 son los opcionales. Tengo 30 obligatorios. No puedo, en el fondo, no dárselos. Pero los otros 20 son opcionales. Y eso, hacerlo de esa manera, va, en el fondo, digamos, si se plantea de una forma específica, para hacer diferencia entre el tratamiento de uno y otro. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Los débiles no, su mínimo y su solicitado son iguales, ¿ya? Aquí no hay opciones, ¿cierto? De que yo le puedo enviar menos, simplemente es lo que están pidiendo. La de Sango es más especial porque ellos, para ellos es todo opcional. O sea, si pueden recibir 30, perfecto, que es lo máximo que podrían estar necesitando, pero de hecho podrían no recibir nada y está bien. O sea, ella probablemente, ¿cierto? Es una ciudad que tiene de otra posibilidad, pues sacar, ¿cierto? De otra parte. Entonces, particularmente para ellos, ¿cierto? No es como una situación grave el no tener agua de este abastecimiento en particular. Por eso, ok, 30 bien, si no 0 también está bien para ellos. Digamos, se las pueden arreglar. Y Holy Glass, esto es otro caso especial, y este también, ¿cierto? En ese sentido, es una situación que aparece eventualmente en varios modelos. Esto de aquí, el máximo que vamos a ver. Ellos como mínimo piden 10, ¿de acuerdo? Eso, ¿cierto? Es su mínimo. Pero tienen como máximo, y varias veces en varios problemas se define así, su máximo es infinito. En el fondo, todo lo que les puedan dar, ellos lo comprarían. Ahora, ¿existe realmente el infinito? Con los datos que hay ahí, ¿se puede realmente decir que hay un infinito No, porque obviamente tengo un límite de recursos. de partida, ¿cierto? Entonces, siempre en cualquier problema que alguien hable de un infinito, en realidad lo que hay que fijarse es en eso. O sea, aquí los ríos no son infinitos, la fuente no es infinita, así que independiente de cualquier cosa, ese infinito en realidad no existe, ¿ya? Necesariamente debe estar por lo menos acotado, ¿cierto?, a los recursos que el río ofrece. Pero de hecho es más restrictivo que eso todavía. Hay más todavía que restringir y ni siquiera es que pueda acceder realmente a todos los recursos del río. Ya, porque si fuera todo el recurso del río, ¿cierto? Son 50, 60 y 50, son 160 en total, ¿cierto? Lo que los ríos aquí pueden surtir. Yo podría decir que ese infinito debe ser 160 como máximo, ¿cierto? Que no puede pasar de ahí porque los ríos no dan más. Pero eso también estaría errado. No puede ser 160. ¿Por qué? Hay algo por ahí. Porque, Hay algo adicional. sí, porque tengo un mínimo necesario que distribuir a las otras ciudades. Exacto, ¿cierto? También hay una parte, 30 y 70, que 2 ciudades me están exigiendo como mínimo. Así que tampoco puedo enviarles esos 100 que estas 2 ciudades forman, ¿cierto? 70 más 30. No se los puedo enviar en realidad
a Holy Glass, por mucho que ellos lo necesiten. Entonces, con suerte, les podría enviar la diferencia, ¿cierto? Que si esto es 100 y esto es 160, entonces el infinito, ¿cierto? En realidad pasa a ser 60. Eso es lo que de verdad yo les podría enviar a Holy Glass, ¿cierto? En el mejor de los casos. Eso es lo máximo que les puedo llegar a pasar. Entonces, pasa harto en distintos problemas, ¿cierto? Hay muchas veces que hay cosas que se presentan o se dicen, digamos, de alguna manera, que son, entre comillas, como infinitas, ¿cierto? O que no son limitadas o no se especifican números, ¿de acuerdo? De ciertas cosas. Pero la verdad es que siempre va a haber alguna pista, algo tiene que haber por ahí, ¿cierto? Que me permita, en el fondo, asignarle un valor, ¿cierto? Que de alguna manera el valor se puede acotar. Em, Ya, tenemos ahí ahora eso. Para Verdú tenemos entre 30 y 50. Para los Devils tenemos entre 70, o sea, 70 y 70. O sea, ahí no hay opciones, ¿cierto? Para Sangou, ¿cierto? Yo tengo 0 y 30. Y Holy Glass quedó entre 10 y 60. O sea, también la parte opcional para Holy Glass son 50. Y eso es lo obligatorio, los otros 50 son opcionales. Y aquí viene la otra parte, que es lo que, como lo planteo esto, ¿cierto? Porque tengo mínimos, máximos para los dos casos. Si sumo los mínimos, tengo 110, por ejemplo, ¿cierto? De demanda. Si sumo los máximos, tengo 210. Y en los ríos, ¿cierto? Lo que pueden suministrar es 160. Entonces, tengo que llevar esto a una estructura de transporte, pero que sea de manera tal, en el fondo, que me permita, digamos, obviamente de partida tengo que cuadrar el modelo, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto? Me permite obtener la solución de la asignación que tengo que hacer. Y esa solución, en este caso, necesariamente, ¿cierto? Va a encontrar, o sea, no va a poder satisfacer lógicamente todas las cosas que se están pidiendo, pero hay que buscar desde lo que se puede hacer, obviamente, lo mejor en costo. Vamos a llevar esta tabla Excel mejor, es más fácil trabajarla en Excel. O la ponemos acá, no sé, las dos cosas son buenas. También podría hacer ahí hacerlo a mano, pero también Excel de repente es más ordenado. Ahí. Ya, primero copiamos la tabla tal cual, de ahí, ¿cierto? Vamos a tener que modificarla un poquito. El río Colombo. Ahí. El río Sacron. El río Calori. De ahí vamos a tener la tabla original y vamos a ir modificándola, obviamente, porque necesitamos hacer ahí algunas adaptaciones. Verdú. Los Devils. Sangou. Y Holy Glass. Y recursos. Y acá abajo tengo el mínimo necesario, el solicitado. Estamos ahí.
Esto lo agrandamos un poquito. Y recursos. Ya. Ahí. Le damos colores diferentes. Ahí. Ahí. Negro con blanco. Y negro blanco. Y esta de ahí los vamos en realidad a ver eso en particular. Por el momento hagamos como la tabla más, la tabla original nomás. Porque esto necesitamos obviamente hacerle modificaciones. Ya, costos 16, 14, 19. Devils 13, 13, 20. Sango 22, 19, 23. Holy Glass 17, 15 y M, ¿cierto? Hay una prohibición, para nosotros eso es M. Mínimos 30, 70, 0, 10. Solicitado 50, 70, 70, 30. Y aquí es donde va mi 60, porque es lo que efectivamente, ¿cierto? Yo podría suministrar. Si es que a los demás les envío los mínimos y a este, ¿cierto? Le envío los máximos a todo el resto que queda. Sí. Esto es 50, 50, 60 y 50. Hasta ahí, ¿cierto? En nuestra tabla original vamos a sacar esta en realidad para que podamos trabajar el resto. Ya. Esto, ¿cierto? El 30 y el 20 en realidad, ¿cierto? Que es lo opcional. Aquí la forma de tratar esto es como sigue. Vamos para acá un poquito. De hecho, aquí necesitamos. ¿Cómo lo hago? Ya. Voy a hacerlo ahí. Y ya vamos a ver por qué lo estoy haciendo de esa manera. No copié los encabezados. A ver. Quiero dejar un espacio ahí de otra columna porque después la voy a necesitar. Y aquí. Ya. Costos. Por lo menos, ¿cierto? Estamos haciendo Verdú primero. Esos. Y primera cosa. Podemos hablar de que aquí en vez de solicitado le ponemos demanda. Y aquí es donde podemos hacer una diferencia. Yo dije que una cosa es los 30, que son obligatorios, ¿cierto? Esos 30, ¿cierto? Necesariamente, ¿cierto? Van a tener que venir de alguno de estos 3 ríos, ¿cierto? Pero los 20 que son opcionales, que me falta para llegar a 50, ¿de dónde podrían venir? Los 30. Podría ser de Río Sacrón. O sea, de partida, ¿cierto? Puede venir de los ríos, ¿cierto? Que efectivamente si yo les suministro esos 20, o por lo menos parte de los 20, en realidad viene necesariamente de alguno de estos 3 ríos, si es que yo tengo la posibilidad de suministrar. Pero como son opcionales, ¿cierto? También existe la posibilidad que yo no los suministre. ¿Y eso cómo lo represento? ¿Cómo le doy la salida para que elija no, no enviar? O sea, y obviamente tiene que quedar reflejado, porque yo Con M. eso cerca. Por ahí hay una opción. Algo así es. 9999. Ya. ¿Qué pasa? Que en realidad el truco está por otro lado. ¿Por qué?
Estos son los máximos, ¿cierto? Y esto cuando nosotros lo calculamos hacia el ojo, ¿cierto? La suma de esto es 210, ¿ya? Vamos a ir, dejamos esto en blanco. Es 210, esta suma es 210, ¿cierto? Que es las demandas máximas. Obviamente, yo sé que no lo puedo suministrar porque los ríos tienen menos, pero si sumo solo las demandas máximas, que por supuesto esas demandas máximas incluyen también los mínimos necesarios, da 210. Y la oferta real son 160. 140. Va, 160. perdón, 160. Entonces, la diferencia entre estos dos, 50, es lo que estas ciudades en sus máximos me están pidiendo, pero que yo en realidad no voy a poder suministrar, porque los ríos no tienen esa capacidad. Pero como tengo que modelar, ¿cierto? Y dar la opción de que todas las ciudades puedan recibir sus máximos, después la solución no se las va a poder dar a todas, pero tengo que hacer las columnas de manera tal que por lo menos tengan la opción de llegar a ese máximo, implica que yo tengo que modelar pensando en demanda de 210, pero ahí me está fallando la oferta, ¿cierto? Me están faltando 50 de oferta para que yo pueda realmente llegar a esos 210. Entonces aquí yo voy a dejar este espacio precisamente por eso, porque aquí lo que tenemos que inventar es, digámosle, un río falso, si le queremos llamar. Y este río falso, en sus recursos, que obviamente estos recursos, ya dejémosla ahí, puedo bajar acá, está bien. En sus recursos va a tener 50 y de esa manera este río, ¿cierto? Va a tener 210 como, o sea, los 4 ríos, en el fondo, incluyendo el río falso, pueden suministrar los 210 que las ciudades están pidiendo en sus máximos. Hay 50 que yo no puedo surtir y esos 50 van a tener que estar asignados en algunas partes, pero va a ser el modelo el que elija a quien no le envía agua simplemente. Entonces, pensando en esto, en el río falso, dado que Verdú en estos 30 en particular, no tiene la opción de no recibirlos, son obligatorios, esos 30 yo los puedo satisfacer desde el río falso. No, No es cierto, ahí no. no. Ellos no pueden venir de ahí, porque significaría que en realidad no le estoy mandando su mínimo. Así que no Exacto. puede venir de ahí. Pero aquí es donde viene el truquito. Puedo hablar de Verdú 1 y puedo hablar de Verdú 2. Y el Verdú 2 en realidad se refiere a la parte de Verdú que tiene requerimientos opcionales de agua. Puede que esos 20 sí vengan de alguno de los ríos existentes. Puede ser así. Pero esos 20 podrían también ser asignados al río falso. Ahora sí. En ese caso sí, ¿cierto? Sí. Porque de esos 20 puede pasar cualquier cosa. O sea, perdón, no 20. Puede efectivamente no enviarse en absoluto, puede enviarse una parte, ya puede enviarse todo. Están todas las opciones, o sea, entre 0 y 20, cualquier resultado que esto decida hacer es un resultado correcto porque es opcional. Entonces sí puedo suministrar lo del río falso, pero si no envío esa agua, ¿qué costo debo considerar ahí? Los 19. No, porque el río falso, el agua no existe, en realidad tú no la vas a enviar. Ah, ya, sí. Sí, En cero. este caso, ¿cierto? Es 0, sí. Le tienes que dar la opción, o sea, si es que el modelo decide que esos 20 opcionales a Verdú no se los va a enviar, no cuesta nada, pues, o sea, es simplemente, porque aquí estoy viendo solo costos, pues, obviamente pueden haber ingresos y otras cosas, pero aquí yo estoy analizando meramente costos, entonces yo sé que no voy
a suministrarle y por tanto no voy a incurrir en el costo de enviarle agua a ellos en esos 20 opcionales, o por lo menos parte, ¿cierto? Lo que ahí se asigne finalmente. Ok. Ya, entonces esta forma es como la forma de tratar partes obligatorias y partes opcionales. Yo puedo dividir, en este caso, ¿cierto? Un destino en las partes que tienen comportamientos diferentes. Y a cada una de ellas está, ¿cierto? Obviamente, la estructura que necesita para que la solución esté presente donde debe estar, ¿ya? Y bueno, a ver, los Devils, 13, 13, 20, y pide 70. ¿Tiene opcional? No. No tiene opcional. Entonces, ¿puedo mandarle agua del río falso a ellos? No hay que. Tengo que mandarle sí No. o sí. M, ¿cierto? No puede haber una asignación ahí porque ellos o es todo o es nada. And Go tiene sus costos normales. Sí. Y tiene opcional. De 0 a 30. A ellos todo es opcional en el fondo. Entonces, en el río falso en particular, ¿qué es No. lo que tengo que considerar? ¿Le puedo enviar agua falsa a ellos? Sí. Sí, y de hecho toda incluso, ¿cierto? No es problema, porque ellos pueden aceptar no recibir en absoluto, y si se puede, bueno, pero se mueve entre 0 y 30 el resultado, entonces sí puede literalmente tomar todo de acá, de ese exceso que yo tengo, y no va a haber ningún problema. No le hace, es parte, digamos, es parte válida de la solución. Holy Glass tiene sus costos originales. Y aquí de nuevo, mínimo, ¿cierto? 10 Sí. y 60, que son 50, ¿cierto? En realidad, como la diferencia son 50 opcionales. Entonces aquí nuevamente yo puedo decir que hay un Holy Glass 1 y un Holy Glass 2. Los mismos costos obviamente para ambos. Esta M de arriba, ¿cierto? Es la M de, digamos, de que no existe conexión con la ciudad. No tiene nada que ver con estas otras M, pero para efecto obviamente de resolver el problema, yo aplico el mismo coeficiente. Sí. Aquí 10 y esto es los 50 restantes. Entre las dos hace los 60 que son el máximo. Los 10 obligatorios, de nuevo, M. Y los 50 opcionales son opcionales, ¿cierto? De nuevo Claro. aquí yo le 0. puedo dar la opción de que no los suministre. Ahora, si vemos solamente los opcionales o donde hay opcionales que se pueden asignar, tengo 20, 30, 50, o sea, hay 100 en total, ¿cierto? En esas columnas que pueden ser opcionales. Y tengo solo 50 opcionales que realmente debo distribuir. El resto del agua es real. Entonces, de estos 100 que están entre esas tres columnas, no voy a asignar todo, o sea, va a haber menos, necesariamente, ¿cierto? Solo puedo asignar 50 y el resto va a ser real. Al resto, ¿cierto? Sí se le va a enviar el agua que corresponda. Bueno, aquí en la esquinita es como nuestra celda de comprobación, pero esa, ¿cierto? Aquí, bueno, nosotros construimos esto para que cuadrara, pero pongamos la comprobación porque nos va a servir para la solución. Suma. Acá. Ahí. Ya, y obviamente nos da el 0 que corresponde. Y aquí, ¿cierto? De esta manera tengo el problema representado, ¿cierto? Como modelo de transporte. Dos grandes cosas, ¿cierto? Bueno, una típica, obviamente, que si no tenía cuadrado oferta y demanda, tenía que inventar, digamos, por el lado que fuera deficitario, ¿cierto? Tenía que inventar algo, en este caso, un origen falso, para que cuadrara. También aquí, ¿cierto? Está la situación de que hay cosas obligatorias y cosas opcionales, ¿cierto? Y también ahí está la forma de tratarlos. Y la otra característica de esta, ¿cierta? Era ese infinito, que en realidad los infinitos no existen, ¿cierto? Algo siempre les va de alguna manera a guiar, ¿cierto?
por dónde deben ir. Voy a copiar esto aquí, pero porque vamos a de ahí pegar el resultado. A ver, esto para acá. Ay, no, lo moví. No. Ya. Vamos a hacer todo esto amarillo. Para ir a poner después, lógicamente, el resultado cuando los tengamos. Ya. Variables. Aquí, ¿cierto? Viene un poquito la situación especial, ¿cierto? De que mis orígenes son 4, son distintos ríos, perfecto. Pero aquí yo tengo una doble representación, hay 2 ciudades, ¿cierto? Que están 2 veces, ¿ya? Pero para claro. efectos del modelo, para no complicarme simplemente con los índices, yo esto lo interpreto como índices consecutivos y punto. Después yo hago la separación de que 1 y 2 son verdú, ¿cierto? En su parte fija y la otra parte opcional, que 3 son los devil, que 4 son go y que 5 y 6 son holy glass, con 5 lo obligatorio y 6, ¿cierto? Lo opcional y punto. Es más fácil hacer eso simplemente que podrían darle, por ejemplo, un nombre opcional que sea, la variable sea ver algo, ¿cierto? Ver A, ver B, no sé, o cualquier cosa. Pues también pueden tratarlo de esa manera, ¿cierto? Algo que sea más explícito. Pero si tienen simplemente el orden claro en el fondo de dónde tienen que ir las cosas, de repente es más fácil hacer esto. Además que eso, los índices en el fondo también les ayudan un poco después a reconstruir más rápido la tabla de los resultados, porque les va a decir inmediatamente cuál es la fila y la columna donde va el número. Entonces eso, ¿cierto? También es más sencillo de tratar que estar haciendo la traducción del nombre para poder ubicar dónde van las cosas. Ya, ¿dudas hasta ahora? No. Ok, esto tiene 4 orígenes, 6 destinos. 6 por 4, 24 variables, ¿cierto? Son todas las combinaciones siempre, independiente de cualquier cosa, todas las combinaciones. De X, 1 en la esquina. Vamos a fijar aquí columna, acá fila, y vamos a arrastrar esto para que nos cree todas las variables. Ahí me repitió, ¿cierto? Ahí. Esas son las 24 variables que tenemos. Y esto es lo que usamos para que nos ayude, ¿cierto? En Lingo a escribir el modelo. Sí. Podríamos hacerlo también en Excel. De hecho, en Excel, por ejemplo, esto y lo que está acá arriba lo podemos usar como función objetivo. Si hacemos el suma producto de todo esto con todo esto, es también nuestra Z, nuestro típico Z, ¿ya? El problema viene es que en realidad en la tabla de las restricciones tienen que ser una tabla con 24 columnas para las variables, ¿cierto? Más las 3 últimas y el encabezado. Entonces va a quedar una tabla súper ancha, ¿cierto? Pero se puede perfectamente, o sea, no hay nada que no se los impide, solamente que las tablas de las restricciones, ay, perdón, las tablas de las restricciones empiezan a ser súper grandes en estos problemas, ¿cierto? Porque como son multiplicaciones, las variables son multiplicaciones, Sí. al final se me hacen súper anchas y ahí de repente, ¿cierto? Me puedo perder y meter mal el dedo, entonces mejor de repente Lingo nomás que me lo asegura y lo puedo tratar un poquito más compacto. La función objetivo la podemos escribir también a partir de esto, ¿cierto? Por las mismas características que Lingo me permite. Esto es el coeficiente por la variable y le sumo, y lo dejo con una suma. ¿Y qué escribo? 16 por x11, ¿cierto? Más. Y esto para todas partes y hasta abajo. Este está de más.
el último aquí, en vez de más, lo voy a dejar con el punto y coma para que cierre la ecuación. Y las m las tengo que reemplazar por algo, ¿cierto? Antes 9, de 9, 9. solucionarlo. Exacto, ¿cierto? Son de valor aquí veintitantos como máximo, ¿cierto? Entonces puedo ocupar un 1000 o un número ya con 1000. Esto está muy superior, ¿cierto? En el fondo a lo que el resto tiene. Así que ustedes eligen nomás un número que sea hartas veces más grande que los que están, no hay problema. Y ahí, ¿cierto? Tengo la función objetivo. De ahí las vamos a llevar. Esto, ¿cierto? Ya es nuestra función objetivo que pegada, ¿cierto? En el lingo la reconoce sin problema. Podemos hacer ahora también, y antes de llevarlas, las restricciones. Las restricciones, acuérdense que aquí en el fondo, las variables, un grupo de restricciones es ver las variables por las filas, que son las restricciones de origen, y las Por los otras recursos. restricciones son, claro, y las otras restricciones son ver las variables por las columnas, ¿cierto? Eso me permite eso en el otro grupo que es por los destinos. Entonces, esto voy en la suma de las variables solamente, entonces hago eso. Ahí. Ahí. Hasta acá. Y el último reemplazo con el es igual. Ahí. Y acá pongo los recursos y le agrego al tiro el punto y coma. Sí, ya sé que me equivoqué porque me Le falta faltó una aquí la comilla. comilla. Ahí. Y tengo las restricciones, ¿cierto? Que son de los orígenes. Puedo hacerlo aquí, puedo hacerlo en el otro lado, ponerlo las etiquetas, ya, se podría aquí también hacer por fórmula darle una etiqueta, pero también se puede hacer después. De ahí vamos a volver a hacer las restricciones de destino, ¿cierto? Porque podemos ocupar esto mismo, ¿cierto? Haciendo un pequeño cambio en la fórmula, pero mejor traspasemos esto, ¿cierto? Al lingo y de ahí hacemos el resto. Vamos a agrandar esto. Fuente 24, función objetivo, le damos su etiqueta, minimizar costos, igual, y me voy a copiar todo esto, ¿cierto? Que es mi función objetivo. Edit, pegado especial, texto sin formato, y me copia todo ordenadito. Ahí tengo. Función objetivo. Restricciones. Y tengo este otro grupo listo, que son las 4 restricciones de orígenes. Edit. Special, texto sin formato. Ahí están, ¿cierto? Y aquí puedo ponerle las etiquetas. Estos son los ríos, ¿cierto? Podría nombrarlos en el fondo con Colombo, Sacron, Calori y falso. Podría ser río. ¿Cuál es el primero? Colombo. 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 El otro que sea el río Sacron, creo que era el segundo. Sacron, Calorie y Sí. el falso. Calori. El otro es el R falso. Ahí, ya. Las etiquetas están en su lugar. Y de las que necesito ahora son las otras restricciones, pues las puedo construir prácticamente de esto mismo. La diferencia es que aquí, claro, es la columna la que es la restricción, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Este último más lo transformo en un igual. Aplico el resto. Y acá abajo pongo eso con un punto y coma y lo doy hacia el lado. Ya. Todo esto, ¿cierto? Son mis restricciones, pero están como columna. Entonces copio todo
y hago un pegado especial de valores traspuestos y me quedan como filas, ¿cierto? La primera columna pasa a ser la primera fila y así todas las demás, y esto sí es llevable al Lingo. Pegado especial, texto sin formato. Y aquí, ¿cierto? Tenemos las ciudades, ¿cierto? Sí, Verdú. Esto es Verdú. Perdón, escribí, ¿no? Sí, Verdú 1. La otra va a ser Verdú 2. La tercera es... ¿cuál es la Los tercera? Devil. Los Devils and Go. Y Holiday 1-2. De Devils, ¿cierto? Sango. Sango. Y estas son las Hólicas. Holy 1 y Holy 2. Ah, la tontera. Holy 2, ya. Aquí. Vamos a ponerle Zapa que tenga la misma cantidad de letras. Y listo, ¿cierto? Ahí tenemos el modelo hecho. Si no hay nada mal tipeado, esto ya debería funcionar. ¿Alguna duda antes de hacerlo correr? No, no, está claro. Ya. Está más fácil que la prueba. Ya. Hacemos correr. O Global Opt, ¿cierto? Si es Global Opt, perfecto. 2460. Y de aquí en realidad, más práctico, y todavía estamos en un tamaño de problema manejable así manualmente. Así que vamos a copiar esto mejor. Lo vamos a llevar acá para hacer el traspaso, ¿cierto? Aquí, para ir leyendo mejor los resultados. ¿Qué nos quiere? Ahí, por ahí. Bueno, voy a hacer antes las fórmulas para que vayamos viendo al tiro esos resultados. Ahí. Vaya. Ahí. A ver. Ahí. ¿Está bien ahí o no? Sí. Ya. Entonces, primera fila son todos los 1 algo. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ¿Cuáles son los distintos de 0? Uno solo, el 1, 3, ¿cierto? Sí. Todos los demás son ceros. 1, 3 es por la columna, en los débiles. Entonces, en este caso, 50. Los 2, 2, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 3 es 20. 2-5 y 2-6, 10 y ¿Cierto? 30. El 2, 3, ¿cierto? De nuevo es los débiles, 20. 2, 4 es 0, 2, 5, ¿cierto? Es 30. el 10. Entonces aquí es 10, 2, 6 es 30. En los dos hay harto, ¿cierto? Es 2, 3, 2, 5 y 2, 6. Son tres partes donde aparece. Y he cumplido los 60 de... Tenemos los 60, claro, ¿cierto? Arriba los 50, los 60. Así que por la fila va bien. Los 3, 3, 1 es 30. 3-2 es 20. Y ahí están los Entonces 50. 20 y de ahí 0, 0, 0, 0, ¿cierto? El resto, todo el resto de la fila. Los 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 son ceros. El 4, 4 es con 30. Sango, ¿cierto? 30. Y el 4, 6, que es el último acá a la esquina, 20. Ay, me cambié de fila, de columna. Control Ahí Z. sí. Ahí sí. Control Z. Ahí sí. Ese último es 20. Oferta, demanda está cuadrada, ¿cierto? Me aparece el 0 abajo donde debe. Los recursos 50, 60, 50, 50 está igual.
Las demandas 30-20, 70-30, 10-50 están iguales. Y a los costos, ¿cierto? O sea, en realidad lo que me tengo que fijar es que si en las M's, ¿cierto? Tengo alguna asignación. Si acuérdense, siempre les recomiendo eso, revisen, y por eso es bueno colorear también digamos, las plantillas, porque al poner los números se van a dar cuenta al tiro si es que les quedó un número en una M. Eso no puede ser, ¿cierto? Si eso pasa es porque hay un problema de planteamiento, ¿ya? De alguna manera hay una manera algo equivocado en el fondo, ¿cierto? Por ahí que hay que revisar. Ok. En este caso, está todo, ¿cierto?, en regla. ¿Qué pasa al final? Verdú recibe los 30, por supuesto. No tiene, ¿cierto? Eso no había opción de que no fuera así. Y de los 20 opcionales, sí, efectivamente, igual los recibe. Los recibe todos, ¿cierto? Del río Calori. No tenía por qué ser todo, ¿cierto? También podía ser menos, porque podías haber hecho una asignación, por ejemplo, 10 y 10. Pero en este caso decidió efectivamente mandarle todo lo que correspondía. Los débiles. Nunca dio opciones, tenía que ser los 60 que estaba pidiendo, así que lo recibe, y recibe de esos 70 vienen de dos partes, 50 del río Colombo y 20 del Sacro. Sango salió perdiendo, ¿cierto? En el fondo, por dar la posibilidad de que todo fuera opcional, lo que logró en el fondo era que no se les enviara realmente nada. Así que por eso en el río falso aparecen 30 consumidos ahí. Y de arriba de los ríos reales no hay ninguna asignación. Holy Glass en su obligatorio lo recibe del río Sacron, ¿ya? Y cumple con lo que necesita. Y en la parte opcional no se le envió todo lo que estaba pidiendo, se le envió una parte, ¿ya? 30 reales se les enviaron del río Sacron, pero hubieron 20 que no se le enviaron finalmente, ¿cierto? Que se asignaron desde el río falso, en el fondo, y por lo tanto, ahora, digamos, de esa manera se satisfacen los 50 opcionales, aunque en realidad la agua real son 30, y también completo, ¿cierto?, la oferta que tenía el río falso. Y ahí, ¿cierto?, tenemos todo el problema en el fondo efectivamente cuadrado, ¿ya? Ok. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ya. Este es como bueno, hay varias, como decía, tenía varias cosas, digamos, varias cosas, ¿cierto?, simultáneas. Esto de los opcionales, el hecho de que tuviera más demanda que oferta, también el infinito, ¿cierto? Son todas cosas que en el fondo aparecían. Y, pero obviamente ahí fuimos viendo cómo tratarlas, ¿cierto? Y son situaciones que de vez en cuando, ¿cierto?, aparecen en estos problemas. Así que en ese sentido, ¿cierto? Este ejemplo servía para ver varias cosas. A ver. ¿Cuánto le dio al final el Z o la función? Ya, al tiro. A ver, de hecho podemos calcularla por aquí. Que quería ver porque yo lo hice, pero lo hice de otra forma. Que Ya. quería ver si resultaba. Z. Vamos a hacer nuestro suma producto de toda esta cosa que está arriba, toda esta cosa que está abajo. 2460. 2460. ¿Cuánto te dio a ti? 10.000. Sí. Sí, no, Sí, dime. el que está experimentando, quería ver si lo podía hacer sin el río falso. Ah, ya. ¿Con menores iguales? Sí, Ya. sí, con menor igual Ahí. y con mayor Ujú, igual. ya. Mira, en esos casos,
Hay modelos donde funciona, pues y hay otros modelos donde no funciona. Es bien, como bien relativo y puntual en el fondo al caso. O sea, por eso en el fondo como que hay que respetar la estructura del modelo de transporte porque nunca sabes si efectivamente, ¿cierto? Va a funcionar o va a resultar como debería resultar el problema Claro. de transporte en el fondo. Ujú. Claro. No, si de hecho, si le pongo la restricción, por ejemplo, los 30, 70 y 10, le pongo que sea igual, no me lo resuelve. Ya. No, claro, porque no lo tienes cuadrado. Pues si Claro. los problemas de transporte te exigen que esté cuadrado. Si no está cuadrado, no hace nada. No hace absolutamente nada. Mm, ok. ¿Ya? Sí, era una prueba, era para probar como Ya, resultado. sí. A ver, no sé, si hay dudas de esto, alguna pregunta. No, está súper claro, profe. Está, Ya. de hecho, como le decía, está más fácil que la prueba. A ver, la próxima clase, ¿cierto? El lunes feriado, el martes vamos a tener. Lo que vamos a ver ahí es un primo hermano, digamos, de este modelo, que es el problema de asignación, pero que se parece en muchas cosas, es muy, muy, muy similar a esto, ¿ya? Tiene la estructura, la estructura del modelo, ¿cierto? La función objetivo de todas las combinaciones ¿Mm? posibles, la restricción, ¿cierto? También un grupo por esto, un grupo por lo otro, todo como que se conserva igual. Hay todo un paralelo también súper similar a los supuestos que existen en este modelo, ¿cierto? Es como de todo parecido, pero ese otro problema, ¿cierto? Que se llama de asignación, tiene un propósito mucho más concreto, ¿ya? El modelo de transporte, ¿cierto? Aquí una variable puede tomar obviamente distintos valores de cero a la carga, ¿cierto? Que pueda transportar según origen y destino. Claro. Y entre el medio puede tomar cualquier valor. Los modelos de asignación vamos a ver que sus variables son binarias, es 0 o 1, no puede hacer otra cosa, porque es asigna o no asigna, ¿ya? Tiene que hacer pareos en el fondo entre, por ejemplo, personas y trabajos, entre máquinas y trabajos y cosas de esa naturaleza. Entonces, la asignación es 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la variable, el número en sí no significa nada en términos físicos, que sea una unidad transportándose ni nada. O sea, es asigné o no asigné. Eso es el 1 o el 0. 0 no asigné, 1 sí asigné. Ah, ok. Pero el resto, digamos, todo, vamos a ver que todo el resto que involucra el problema se parece mucho a esto. Entonces, en el fondo, conociendo esto, ya el otro se le va a hacer súper familiar. Y hay un ¿Mm? par de detalles nomás que tienen que acordarse, ¿cierto? Que son especiales. Profe, eso que está nombrando, las asignaciones, es como, en el sentido, lo puedo llevar en, por ejemplo, si yo trabajo yo lo veo porque trabajo en una empresa de carrier. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese modelo me sirve por decir, si yo tengo igual la demanda, por ejemplo, quizás Ujú. tantos productos a repartir Claro. y tengo tantos transportistas, ahí yo veo a Ujú. quién le asigno, cuánto le asigno y o si es que le asigno o no le asigno, ¿cierto? Claro, es que lo que decide el modelo es si asignas o no. Le pasas completo nomás lo que haya que pasarle. Es como el trabajo en el fondo el que le pasas, Sí, ¿ya? No puedes ya, ver las unidades en particular, sino que el claro. trabajo completo. El modelo de transporte sí te puede medir algo más fino, por ejemplo, cuántas unidades envías a través de alguien. El otro Sí. no, simplemente se lo pasaste o no se lo pasaste, ¿ya? Claro, o sea, por ejemplo, a eso voy. Por ejemplo, si yo tengo capacidad que, no sé, un carrier se lleve 100 piezas y tengo 200, por dar un ejemplo, ahí este modelo me va a decir, enséñale a este y este no, este sí, este no, y ya eso, ¿o no? Claro. Lo que Ok, sí ahí vamos a ver que en su forma original tiene algunos supuestos súper restrictivos, pero también se pueden hacer pillerías para que uno se los salte. O sea, en teoría, por ejemplo, el modelo solo te permite hacer como una asignación por persona,
Pero eso es la pura teoría, porque en realidad sí se puede hacer varias. Lo que pasa es que tienes que repetir la persona con tantas veces como asignaciones le puedes hacer. Entonces, pero un truco igual que los orígenes o los destinos ficticios, ¿ya? Es como lo Claro. mismo en el fondo, pero orientado a ese modelo en particular. Ok. Y dentro de esa estructura restrictiva, bueno, están estos par de trucos y con eso ya como que puedes generar todo el modelo y resolverlo tal cual como se resuelve en esto. Así que eso vamos a ver la próxima clase y después ya seguimos con ejercicios nomás por ver algunos más, ¿cierto? Sobre todo de producción y en algunos casos un poco más especiales, pero ya con eso tendríamos suficiente porque son estos ejercicios y estos modelos son como súper repetitivos, o sea, la estructura es eso, ya no hay mucho más que buscar. La única diferencia después viene siendo nomás la experiencia de pillarte distintos problemas de esta naturaleza y hacer la traducción correcta al modelo, pero Y el ya volumen. son caso por, claro, el caso por caso nomás, pues, pero la estructura jamás va a cambiar, o sea, eso ya lo dominan y después simplemente es que en las situaciones particulares encuentren cómo hacer el paralelo, ¿cierto? Para que encaje dentro de los supuestos de cada modelo. Claro. Así que eso, bueno, igual, obviamente el martes primero vamos a hablar del trabajo, si tienen dudas. Si tienen dudas en la semana, han avanzado algo, ¿cierto? Me pueden enviar los avances también para que yo revise. No puedo jurar que voy a responder de inmediato, pero trataré de responder lo más pronto posible, ¿ya? Ok, Echar profe. una mirada a lo que vayan avanzando. Ya, pues, le agradezco. Ya pues, entonces Hasta el martes sería. nos veríamos hasta la otra semana, ¿ok? Ya, Bueno, pues, profe. chao, Que esté chao, que bien. estés Chao, chao. bien. Igualmente, hasta luego.